todos y muchas gracias que están acá. Pues vamos a iniciar con esta sesión que es la número 11. Pues ahí dice, es la número 11 del seminario Gobernando lo Urbano, que pues ya tenemos más de 2 años y hoy pues a mí me da mucho gusto y considero que es una gran oportunidad también para muchos de quienes han tomado clases conmigo de encontrar y de tener con nosotros a Patrice Mellet, que digo, no solo leemos en el curso, sino que en la última sesión lo discutimos ampliamente, uno de sus textos. Y bueno, yo creo que ustedes ya saben muy bien. Yo creo que no necesita, digo, parece cliché, pero no necesita presentación para muchos que lo han leído y lo han trabajado, pero bueno, de todas formas voy a recordar algunos datos muy amplios a grandes rasgos. Patrice es geógrafo, es profesor en la Universidad de Tours, hasta hace poco era el director y es miembro actualmente de un centro de investigación, como se llaman allá, unidad mixta de investigación sobre las ciudades, el territorio y el medio ambiente y la sociedad, así se llama, el CITERES, que está adscrito a la Universidad de Tours y actualmente está trabajando sobre las mutaciones de las relaciones al territorio bajo el efecto de la difusión del patrimonio y del medio ambiente como valores y como marcos para la acción pública. Bueno, pues como ustedes saben, ha desarrollado investigaciones sobre los conflictos de proximidad y sobre el papel que tienen las calificaciones jurídicas sobre el espacio, que hemos discutido en algunos de nuestros cursos. Bueno, pues Patrice nos va hoy a hablar de los textos que fueron enviados a ustedes y que fueron colocados en la página del seminario. Entiendo, hacer una síntesis de los 3 textos y también sobre ello, pues Andrés Serra, que es estudiante de la maestría en estudios urbanos, va a ser quien esta tarde haga tú, Andrés, vas a hacer, digamos, el comentario sobre estos textos. Andrés Sierra, que es pues de los habituales al seminario de Gobernando lo Urbano, muchas gracias, y muchas gracias, Patrice, y muchas gracias también a Luis Jaime, que es director del centro, de acompañarnos. Pues lo normal es, digamos, alrededor de 30 minutos para dar lugar a los comentarios y después, pues sobre todo a las participaciones de quienes están esta tarde, alumnos de los programas de doctorado en estudios urbanos ambientales, como ya te diste cuenta, exalumnos también, y alumnos de la maestría en estudios urbanos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por la invitación. Muchas gracias al colegio también, que me permite estar aquí con ustedes, y a los estudiantes de la maestría y del doctorado. Entonces lo que quiero hacer hoy es presentar una reflexión, bueno, abrir un debate también con ustedes sobre la factibilidad de algunas hipótesis de interpretación sobre el papel de los conflictos y la relación entre conflicto y participación. Como lo dijo Vicente, mi interés para el conflicto, por los conflictos urbanos, llega con o dentro del marco de unas investigaciones que cuestionaban el papel del patrimonio y del medio ambiente en la acción pública urbana, en lo cual intentaba trabajar en varios lugares en México y en otros lugares el patrimonio y el medio ambiente como valores y también como marcos de acción. Y si son marcos de acción para las políticas públicas, pero también como valores, es decir, que son elementos en debate en la sociedad. Y en particular en debate en el momento en lo cual hay situaciones de conflicto, en lo cual gente está diciendo, grupos están diciendo, opinando sobre lo que tiene que ser la protección del patrimonio, teniendo una definición de lo que es lo que tendría que ser la acción pública ambiental, o
solicitando un reclamo o solicitando o reclamando elementos sobre el futuro de un espacio, ¿no? Entonces yo llego a los conflictos por un interés para la acción pública urbana, patrimonial y ambiental, pero no voy a hablar poco de esto aquí. Hay otros textos, he podido hablar de esos temas en otras ocasiones, y lo que quería hacer es justamente presentar algunas hipótesis de interpretación que de hecho son resultados de varios procesos de investigación, que son procesos colectivos con varios colegas, inclusive con Vicente Ugalde, que está aquí, y en gran parte también con otro colega que se llama Luigi Bobbio, que falleció el año pasado, en lo cual pudimos coordinar un libro que se publica aquí en Francia sobre que es el libro que está aquí, después regreso, que está aquí publicado para el colegio. Me permite hacer un poco de publicidad aquí por este libro que se publicó en francés y en español aquí en el colegio. Entonces hubo varios proyectos de investigación colectivos en los cuales intentábamos plantear esta reflexión sobre conflictos y concertación en el caso de la gestión de residuos en México, en Italia, en Francia. Y antes habíamos podido trabajar también con otros colegas en Canadá sobre situaciones de conflicto. Y entonces lo que quiero presentarles aquí es, y disculpe por no seguir el orden que había pensado, es presentar algunas posiciones sobre el interés de estudiar los conflictos y algunos recordatorios, creo que se puede decir así, posiciones para análisis de los conflictos urbanos. Una segunda parte, al cuestionar esta idea de abarcar juntos o de pensar juntos la idea de participación y la idea de conflictos, y intentando en la tercera parte contestar a la pregunta ¿qué hacen los conflictos a la participación o a la idea de participación? ¿Y qué hace la participación o los dispositivos de participación a los conflictos? A partir de entonces una reflexión un poco general, no voy a desarrollar los casos, pero plantear algunos elementos para abrir el debate. Entonces, yo creo que hay que empezar por recordar algunas posiciones y objetivos de lo que hicimos sobre el trabajo sobre conflictos. No voy a pasar rápidamente sobre esos elementos, pero me parece importante porque hay otros textos y tuve ocasión de platicar desde esto en otras ocasiones. Y lo que llamamos conflictos aquí son situaciones de conflictos abiertos, es decir, son conflictos colectivos, formas de acción colectivos en la cual gente dice que se inconforma o expresa de alguna forma su posición. Obviamente para la psicología, para la psicoanálisis, hay otra forma de lo que se llama para la filosofía misma, el conflicto puede ser otra cosa. Puede existir una idea de un conflicto que no es un conflicto explícito, o sea, alguna gente habla de conflicto que no aparecen, conflicto larvé, no sé cómo se puede decir, o sea, conflictos que todavía, ¿cómo? Como latente. Latente, sí, conflicto latente, o sea, conflicto que no aparecen. Pero no es eso sobre lo cual estamos trabajando. Aquí lo que llamamos conflictos son situaciones de conflictos abiertos, en lo cual grupos se toman la palabra para decir algo sobre una posición, ¿no? Entonces, situación de conflictos son situaciones de acción colectiva. Obviamente hay conflictos interpersonal, puede haber conflictos que no son colectivos, entonces no hablamos de esto. Yo creo que es importante también justamente no utilizar la palabra conflicto latente, no para decir que no existe otra cosa, pueden existir tensiones. Yo creo que es mejor utilizar dos palabras para decir que obviamente puede pasar cosas en la sociedad antes de que aparezca un conflicto. O sea, entonces no es porque nadie dice algo que no hay algo que puede ser latente, pero yo creo que es mejor utilizar otro tipo de vocabulario. Y además yo como geógrafo, utilizando los métodos de las ciencias sociales, no tengo herramienta para saber qué es un conflicto que todavía no se exprime. Entonces eso puede tener otra vez los psicólogos, psicoanalistas pueden tener hipótesis sobre esto, pero yo no sé qué es un conflicto o alguien que está en conflicto sin decirlo a nadie.
Pero bueno, entonces estudiamos conflictos abiertos. ¿Y qué tipo de conflictos? Entonces hay muchos tipos de conflictos. Entre conflictos urbanos, conflictos ambientales, conflictos territoriales, en algunos casos se habla de conflictos socioambientales. Y en otro libro con otros colegas habíamos, para intentar tener la posición la más amplia posible sobre los conflictos, habíamos pensado que era bueno tomar esta idea de conflictos de proximidad. Porque conflictos de proximidad no para decir que nos interesamos en conflictos que abarcan pequeño espacio, sino que lo que está en juego en muchas de estas situaciones de conflicto es la proximidad entre gente, entre habitantes y algún proyecto. Esta proximidad, de hecho, puede ser bastante lejos. Hay gente que se puede quejar de la construcción de un aeropuerto que está bastante lejos de su casa, pero ellos se consideran como a proximidad de ruido o a proximidad de una molestia, una nuisance. Disculpe mi español, estoy llegando de Francia. Nuisance, ¿cómo se dice? Molestias. O gente que puede vivir lejos de una mina que puede ser potencialmente afectado por la contaminación del subsuelo. Entonces la proximidad no es lo que está en juego en el conflicto, no es una definición geométrica de la proximidad. Entonces hay conflictos que pueden tener dimensiones ambientales. En otro trabajo había dicho que los mismos conflictos pueden tener dimensiones ambientales y patrimoniales y otras dimensiones urbanas o de vecindades también. Pero entonces son ciertos de conflictos que son territorializados y que implican este tipo de relación o de discusión sobre la proximidad. O sea, entonces hay otros conflictos que no son conflictos de proximidad, hay conflictos sociales, hay conflictos que no son conflictos de proximidad, conflictos por el trabajo que a lo mejor no son conflictos de proximidad. Otra precaución que se me hace importante tomar, recordar aquí, es que el interés por análisis de conflicto no implica, o para mí es el contrario, implica la importancia de a lo mejor no concluir demasiado rápidamente sobre lo que es un conflicto. Entonces tener a distancia algunas interpretaciones como el NIMBY, ¿no? Que puede decir, bueno, eso no es un conflicto, son nada más gente que está interesado en su patio trasero o a proteger su entorno de vida. Y NIMBY, entonces not in my backyard, en inglés sería, en español sería no en mi patio trasero, ¿no? O sea, yo creo que se puede utilizar así. Y entonces, no para decir que que no existen egoísmos residenciales en los cuales la gente quiere proteger nada más su entorno, pero no, la calificación NIMBY es también una descalificación de grupos que se movilizan. Bueno, entonces cuando se dice que un grupo de NIMBY dice, bueno, no habla del bien común, nada más habla de algo que le concierne a ellos, entonces son descalificaciones. No quiere decir que no existe, pero yo estoy diciendo que hay que tomar la precaución de retener la interpretación y a lo mejor guardar la interpretación para el fin del análisis y no para el principio del análisis. Y yo pongo en el mismo nivel aquí la interpretación NIMBY o la interpretación de movimiento social. Es decir, no a priori definir un conflicto ligado a una macroteoría del movimiento social. En la sociología hay mucha teoría sobre el movimiento social, sobre el cambio social ligando a los conflictos y todo, que tienen validez. Que, hay movimiento social, pero muchas veces la idea de movimiento social en cierto tipo de sociología o en el interés ahora en los estudios urbanos críticos, en particular en referencias, por ejemplo, a textos de David Harvey o de otro tipo de geógrafos críticos que se refieren a una posición marxista o estructural o marxista. El movimiento social es también una definición normativa. Entonces, movimiento social es algo que realmente permite un cambio. Y tiene a veces un problema en el análisis de los conflictos, es que lo que observamos en las ciudades a veces no es así, ¿no? Entonces, no es totalmente así. Y se me hace que
la gran influencia de este rama de la investigación urbana crítica, que puede tener mucho interés en otras partes, pero el análisis de conflicto puede tener un elemento paradójico, es decir, al mismo tiempo nos interesamos en conflictos porque creamos que existe un movimiento social urbano que puede combatir, enfrentar el neoliberalismo, pero muchas veces encontramos que nuestros conflictos sobre el cual trabajamos no son realmente esos movimientos sociales. Entonces la paradoja es que la macroteoría sirve para criticar y descalificar grupos que se movilizan localmente para decirlos, bueno, pues claro, pero no son realmente un movimiento social. Entonces, por eso digo que el movimiento social, del punto de vista de Arre o inclusive de Castells, que él mismo lo criticó después, es una posición normativa. Cuando se analiza como, entonces se puede retomar esta idea de retener la interpretación y a lo mejor al final se puede discutir, pero no pensar que entrar directamente con esas ideas. Bueno, para pasar rápidamente, y entonces con algunos investigadores en varios países y aquí en México con Vicente Ugalde, pero también en la época con Emilio Dúo o Antonio Azuela habíamos trabajado sobre conflictos, Angela Giria también habíamos podido trabajar sobre conflictos, intentando trabajar sobre lo que llamamos la productividad social y territorial de los conflictos de proximidad, es decir, trabajar sobre qué producen los conflictos, con enfoque no tanto para buscar las causas de los conflictos, no para buscar cómo limitarlos, reducirlos, pero para analizar de una forma pragmática, un poco analítica, de qué produce un conflicto, qué pasa con un conflicto, partiendo de esta idea simple, pero que muchas veces la gente que entrevistamos retoma de una forma o de otra, que es decir, bueno, después del conflicto no fue la misma cosa, no fue más la misma cosa que antes del conflicto. O sea, el conflicto produce algo en el mundo social, en la relación al territorio, y entonces de parte de esta idea de productividad social y territorial se produce algo en el momento del conflicto. Pero produce, entonces podríamos reflexionar sobre las dimensiones culturales, sociales, territoriales, jurídicas, políticas. Hay un artículo sobre la productividad jurídica de los conflictos que hicimos con Vicente y con Antonio Azuela también. Entonces, ¿qué producen los conflictos y qué hipótesis de interpretación se puede tener sobre estos elementos? Cabe aclarar que cuando hablo de productividad, a veces no se refiere a un enfoque economicista, obviamente, pero tampoco se refiere a un enfoque normativo diciendo que produce cosas buenas. La productividad del conflicto puede ser la exclusión social, puede ser el hecho de grupos excluyen otros grupos, o que se fragmentiza más la ciudad. Es decir, la idea de productividad no es decir que no es una toma de posición en favor de todos los conflictos, considerar que el conflicto siempre aporta cosas buenas, entre comillas, o sea, positivas. Y entonces, habíamos trabajado entonces sobre esos temas, y hay un libro colectivo sobre el conflicto de proximidad y dinámica urbana, otro libro que he podido hacer con casos en México, en lo cual retomaba más esta idea del conflicto como forma de entrar para analizar la discusión sobre la acción pública patrimonial y ambiental, pero no es de esto que voy a platicarle, eso es otra vez una página de publicidad, pero también para notar que hay muchos textos que están disponibles en una base abierta en Francia que se llama HLSHS, en lo cual pueden encontrar textos, una parte de esos textos. Pero después de esos trabajos, en otro trabajo financiado por el Ministerio del Ambiente francés y una agencia de la investigación, pudimos trabajar sobre esta idea de relación entre conflicto, concertación y conflicto y participación. Entonces, lo que voy a presentar más aquí está basado en esos trabajos que están plasmados en esos libros, pero también después de al mismo tiempo, de una forma paralela, con Luigi Bobbio, que es uno de que es un politólogo italiano que murió el año pasado, que él había trabajado mucho más sobre la participación que sobre los conflictos, o también sobre conflictos, pero que él era más alguien que se podía decir, pero después regresó sobre eso, alguien que
que tenía una posición normativa sobre la participación. Justamente discutíamos mucho sobre este tema porque yo llegaba a tener más bien del interés por el conflicto, no por la participación, pero una parte de esta reflexión justamente viene de este encuentro, ¿no? A la vez con la tradición de la ciencia política más anclada sobre los debates sobre lo que es la democracia deliberativa, sobre la idea de deliberación y no solamente de participación, y el debate sobre el papel del conflicto. Entonces propusimos a esta revista que está en línea también, que se llama Participación, que es la revista de un grupo como una red de centros de investigación francés sobre el tema de la participación, pero que tiene un enfoque no cerrado de la participación, es decir, participación con S y también participación que incluye movilización social, etc. En esta revista. Un número que se llama Conflicto de Participación, el caso de del choix de las decisiones públicas territoriales. Entonces, el texto que mandé aquí es la introducción que escribimos con Luigi Bobbio, y hay otros textos sobre casos, sobre varios casos, casos de conflictos y de participación que están también en línea en esta revista. Entonces, para reflexionar sobre la relación entre participación y conflicto, primero se tiene que saber qué es lo que llamamos participación y qué es lo que llamamos conflicto. Bueno, conflicto ya lo dije un poco, movilizaciones, participación, cabe aclarar que lo que llamamos aquí participación no es la idea de participación, no es solamente la participación como valor, son los dispositivos de participación institucionalizados. Entonces, la participación, veremos después que hay muchas formas de participación. Hay una filósofa francesa que se llama Sachs, Joël Sachs, que escribió un libro que se llama Participer, y que considera que con un enfoque en lo que es la participación, que participa la participación al mundo social, ¿no? Muchas de las acciones son participación. Inclusive la participación al conflicto es una forma de participación, pero cuando hablamos aquí de relación entre participación y conflicto, mejor dicho, se tiene que hablar de la relación entre los dispositivos institucionalizados de participación y las formas de conflicto entendido como movilización colectivos, ¿no? Entonces, yo creo que, y se tiene que diferenciar, ¿no? Para ver qué tipo de relación tiene. Ese sería el primer elemento. Segundo elemento, pero es más bien de discusión con la ciencia política, confrontar la idea de los dispositivos de participación con el conflicto es también construir una crítica externa de la participación. En el mundo de la ciencia política y de los estudios de la participación, de la deliberación, hay muchos trabajos que analizan de una forma muy fina qué pasa en los dispositivos, qué pasa en los encuentros, qué pasa en las mesas de diálogos, qué pasa en dispositivos específicos, para buscar herramientas para comparar esos dispositivos con una idea teórica de lo que tiene que ser la participación, la deliberación, y muchos construyen lo que se podría decir una crítica interna de la participación, es decir, bueno, es que esta mesa de diálogo está mal porque no permitió realmente el de la deliberación, no hubo trabas, entonces se compara lo que pasa realmente en el mundo real con una idea normativa, muchas veces, de lo que tendría que ser la participación de la deliberación. Eso podría ser una crítica interna. Comparar la participación con los conflictos permite una crítica externa, que decir que implica más bien analizar no solamente el momento de la mesa de diálogo o del encuentro, etc., pero que implica recontextualizar los dispositivos de participación y ponerlos más en relación con un proceso más largo, que es el proceso de decisión sobre una localización de un equipamiento público o dentro de un marco de un conflicto particular, ¿no? Entonces se obliga a recontextualizar, pero al mismo tiempo se consigue una crítica externa, que quiere decir se puede ver cuáles son los efectos del dispositivo sobre algo que no son los dispositivos, sobre cuáles son los efectos antes o después de esos dispositivos. Entonces podemos analizar los efectos de los dispositivos de participación, pero también los efectos de la movilización colectivas, enmarcado
conjuntamente dentro de unas situaciones más largas, más amplias, que podrían ser este momento de debate o elementos que en otros textos he podido llamar situaciones de acción pública, que son momentos, por momentos son conflictos, por momentos es participación, hay momentos de negociación, pero el conjunto es una situación más larga que obliga a recontextualizar. Salir del análisis interna que hace una gran parte de la ciencia política que se interesa en la participación, sobre la calidad de la deliberación, la calidad de la participación. Entonces, otro elemento, entonces se puede construir elementos sobre los efectos de la movilización, perdón, para seguir sobre los efectos. Los efectos pueden ser no solamente los efectos esperados. O sea, un dispositivo de participación puede tener efecto que no son solamente de lograr el consenso, o lograr la deliberación o apagar el conflicto. Una mesa de diálogo puede permitir nuevo tipo de relación entre actores, forma de aprendizaje de los actores, inclusive de los funcionarios públicos sobre algunos elementos. O sea, se puede buscar efectos que no son solamente los efectos directos o los efectos en función de lo que dice que está haciendo. Entonces puede haber otros tipos de efectos de un dispositivo de participación. Inclusive también las movilizaciones colectivas pueden tener efectos que habíamos trabajado en nuestros otros trabajos, efectos a nivel de densificar la relación social en un espacio particular, efectos de construir aprendizaje colectivo de grupos que no se pueden leer solamente saber si la movilización gana o pierde, o si logra frenar el proyecto o no frenar el proyecto. Entonces, pues, por eso estábamos diciendo que es importante pensar juntos participación y el conflicto. Otro elemento que también estábamos planteando en esta introducción es esta idea de apuntar que en muchos de los textos que se trabajan sobre el tema de la participación, de la relación entre participación y conflicto, hay un sesgo directamente o no, implícito o explícito, en favor del conflicto en muchos otros tipos de trabajos. Si no son los trabajos de ciencia política que se interesan en lo que pasa dentro del dispositivo de participación. El sesgo en favor del conflicto quiere decir que muchas veces, de hecho, habíamos visto también en los textos que nos mandaron para publicación, que muchas veces se centraliza más análisis sobre el conflicto y el dispositivo de participación a veces no. Es muy raro los trabajos y ellos son los que buscamos para publicarlos, en lo cual la gente analiza de una forma tan precisa la movilización y también la interlocución de esta gente movilizada con los actores públicos y también lo que pasa en los dispositivos de participación. Entonces, de una forma, podríamos decir que de una forma implícita o explícita hay un sesgo en favor del conflicto, que también en algunas partes, en unas teorías macro, que se puede decir teorías agonísticas, son explícitas. Entonces, decir que el conflicto es realmente lo que se tiene que favorecer en una ciudad, o en una sociedad, porque el veros cambio social está ligado al conflicto. Entonces, y toda forma de apagar el conflicto solamente aplaza las decisiones y no toma en serio realmente las tensiones en una sociedad. Entonces, eso es una forma no explícita de tomar parte del lado del conflicto, pero hay muchas otras formas menos explícita, implícita, ligados a la idea de movimiento social que habíamos visto. Y de una forma analítica se puede presentar, se tiene que tomar parte del lado del conflicto, y buscando en trabajos concretos vemos que a lo mejor no es así, porque bueno, es la posición que tenemos, que no es así, porque formas de conflictos hay muchos. Entonces no se puede decir que el conflicto, entonces en todo caso no tomamos esta posición de decir que el conflicto es siempre positivo.
hay conflictos que se puede ser positivo en el sentido de fomentar algunos valores, de defender algunos grupos, pero también hay conflictos que son conflictos del tipo de NIMBY, por ejemplo, que existen. Entonces todos los conflictos no son positivos. Y no todos los dispositivos de participaciones son sesgados por una autoridad mala que quiere imponer a unos grupos que tienen la definición del bien común local, algo que va a ser peor para la sociedad. Entonces, si se tiene que pensar la complejidad de los tipos de conflictos y la complejidad también de los tipos de participación. Entonces, estamos contestando en este momento que no se tiene que tomar parte del lado de conflicto, más bien que tomar parte del lado de conflicto es también reponer una posición normativa en la investigación, y que a veces, y es muy presente en Francia, pero yo creo también aquí y en muchos elementos, que producen cosas muy interesantes de trabajo sobre conflictos, pero que muchas veces pueden a lo mejor tener la tendencia de idealizar los conflictos o idealizar lo que pasa en las movilizaciones colectivas. Y unas visiones más complejas de lo que pasa en la movilización colectiva muestran que muchas veces las posiciones o la idea o la imagen o la narrativa del conflicto no es solamente, no es la que se cuenta, o es más compleja. Y entonces no hay razón a priori de tomar una parte del lado de conflicto. Pero bueno, esos son consideración muy general. Y también tendría que retomar aquí algo que Luigi Bobbio subrayaba mucho, es que no se puede, lo voy a decir después, pensaba decirlo después, pero lo voy a decir ahora, es que no se puede criticar la participación a partir de, él decía que no se puede criticar la idea de participación o los dispositivos de participación a partir de la demostración de que herramientas institucionales no son participativas. Es decir, quería decir, no se puede criticar la participación a partir de la identificación de dispositivos que se llaman participativos, pero que no son participativos. Entonces, ¿por qué se dice simulacros? Sí. Así que no se puede tomar la identificación de que hay muchos simulacros, y hay muchos, o sea, hay muchos simulacros, pero los simulacros nada más dicen que la gente no intentó hacer participación. Entonces no sirven para criticar la idea misma del dispositivo de participación o de la idea misma de la posibilidad de una deliberación ligada a situaciones en las cuales grupos están en desacuerdos. Entonces, cuando estoy diciendo no se debe tomar posición del lado de conflicto o en contra de participación, no quiero decir que estoy legitimando todos los dispositivos de participación, inclusive los que son de simulacros. O sea, es decir, que si se quiere de una forma analítica ver qué pasa en el dispositivo de participación o en la idea de participación, no se tiene a priori que tomar una posición del lado del conflicto. Entonces podemos, para seguir y para mejor ir un poco más rápido, plantearnos después de esta pregunta que está muy en debate en esta tensión entre conflicto y participación. ¿Qué hacen los conflictos a la participación y qué hace la participación a los conflictos? De una forma un poco pragmática de análisis, ¿no? Obviamente es una forma demasiado general de plantear las cosas, porque los dispositivos de participación hay muchos y se tendría que analizar el lugar del conflicto en cada dispositivo particular. Hay dispositivos de participación en los cuales el conflicto no tiene lugar y que están hechos justamente para abrir otra escena de debate, justamente con gente que no son movilizados. Son los tipos de dispositivos que la ciencia política hablan muchas veces mini públicos, es decir, las conferencias de consenso, es decir, pequeños grupos de gente, de ciudadanos que se escoge a veces al azar, o se le pide si quieren participar, unos pequeños grupos, con lo cual se va a plantear este pequeño grupo
Se le va a formar, se van a encontrar gente, le van a presentar un caso y después tienen que emitir un dictamen colectivo de este grupo de mini público para salir justamente de una situación a veces de conflicto, pero que justamente no hay lugar del conflicto porque la gente que está ahí se tiene que escoger en función que no son gente movilizados o que no son gente que son interesadas en el tema, que no son entonces es el contrario de la interacción con los portadores de interés, que es entonces ahí no hay lugar de conflicto. Hay otros temas, hay otros tipos de dispositivos de participación que justamente están hechos para poner la gente que se opone alrededor de la mesa, mesas de diálogos, mesas, o la situación que se llama específica en Francia que se llama debate público, que es la idea de hacer un debate público previa a la decisión sobre grandes obras, en lo cual se tiene que reunir toda la gente que quiere opinar, pero en particular muchas veces abre un espacio para la gente que está en contra de algo. Entonces ahí el conflicto tiene un lugar en el dispositivo mismo y al contrario, la gente que se moviliza le gusta mucho estos espacios porque se puede hacer oír, y es un espacio que puede ser un lugar en el cual se puede presentar. Entonces, no se tiene que analizar tipo de dispositivo por tipo de dispositivos. No se puede contestar así de una forma tan general, ¿no? El lugar de los conflictos en los dispositivos de participación. Otro elemento es que hablamos también de una forma muy general, se tendrá que ver qué pasa en cada país y qué pasa en cada situación, pero reflexionando también sobre ese tema, podemos ver que se tiene también que tomar otro elemento que no es solamente el contexto nacional o el contexto local. Se puede decir que sería el contexto sectorial. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que, por ejemplo, es muy diferente las herramientas que tienen los actores, la relación entre actores, el papel de los actores públicos, el cauce posible de inconformidad que está en las leyes, son muy diferentes en función del tipo de obras del cual hablamos. Se entiende muy bien que en México se habla del código minero. Bueno, la ley minera es específica en muchos casos, pero en Francia había lo que se llama un código minero que también debilita a muchos actores y tiene entonces en el caso de la discusión sobre minería, hay un cierto tipo de actores, un marco de regulación específico por una ley minera o por un código minero que tiene una relación particular con la ley de medio ambiente, tanto en Francia como en México, que hacen que las herramientas para los grupos que se movilizan, inclusive las posibilidades de abrir espacios abiertos de concertación, son muy diferentes que en otros temas. En Francia también las formas de regulación alrededor de la energía nuclear implica actores específicos, implica leyes específicas, implica formas de secreto que no existen en otro tipo de sectores públicos, de renglones, que hace muy diferente el hecho de decir vamos a abrir un debate sobre la energía nuclear, que es totalmente diferente que de abrir un debate sobre una autopista, porque ahí las formas de regulación son diferentes, las leyes que se pueden movilizar y también. No estoy diciendo que esas formas de regulación son las mismas en los países, pero se tiene que esos elementos de modalidades de regulación específicas ligadas a cierto tipo de obras implica que no se participa, no se negocia, no se relaciona entre actores y no hay tanta posibilidad de participación o de concertación en cierto tipo de obras públicas que de otro. Entonces se tiene que también pensar en esos elementos. Otro elemento otra cuestión que es una gran cuestión que a lo mejor podemos debatir aquí también, esta idea de saber si la participación refuerza o debilita los conflictos. O sea, hay mucha crítica a la participación que muchas de las críticas a la participación tienen que subrayar que la participación nada más es una herramienta
para imponer la aceptabilidad social de algunas decisiones, y que entonces hay una instrumentalización de la participación que sirve esencialmente para calmar, aplastar o impedir la existencia de conflictos. Entonces es una visión de la participación como una herramienta en el mano del poder para hacer creer a la gente que participa, pero que de hecho no participa. Pero al mismo tiempo hay como una paradoja, es que los actores públicos que encontramos en muchos países, ellos no piensan esto. Los actores públicos que encontramos en temas de desechos, pero en otros, se cuidan mucho de la participación. Entonces, podríamos decir que una paradoja es que los grupos movilizados siempre se cuidan de la participación, diciendo que, bueno, es una herramienta que nos quiere manipular, pero también los actores públicos, los funcionarios públicos, se cuidan mucho de abrir espacios de participación, porque piensan que pueden ser rebasados por el conflicto, van a abrir una escena en la cual la gente se va a poder exprimir, entonces y va a poder decir sus inconformidades. Entonces, en muchos de los casos, y de hecho hay pocos ejemplos de intentos realmente abiertos de crear dispositivos de participación de una forma innovadora y que implica que alguna autoridad pública está delegando de alguna forma una parte de la decisión a un dispositivo de participación. Hay mucho recelo de los funcionarios públicos que dicen no queremos, y lo que vimos en los trabajos sobre desechos, en lo cual también participó Nancy también con sus trabajos, y es también que la gente no quiere abrir espacios de participación y que muchas veces los grupos, los funcionarios públicos más bien quieren construir lo que habíamos llamado coaliciones de proyecto entre los diferentes elementos del sector público, a veces con algunos ONG ambiental, pero manejando los proyectos que hacían secreto, para asegurarse que todos los actores públicos, los actores políticos, algunos, a lo mejor algunas ONG o algunos especialistas del tema ambiental están de acuerdo antes de entrar a una situación de discusión, pero que siempre se piensa más como una situación de información del público para mostrarle que la decisión que tomamos es la mejor y que entramos en una fase más bien de información y no realmente de participación. Entonces, y bueno, podemos decir que la paradoja es que muchas veces los funcionarios públicos piensan que hacen lo más que pueden en términos de participación y hacen más que antes, que son más transparentes. Pero los grupos movilizados consideran que muchas veces la gente trabaja en el secreto, no quiere informar a los vecinos, y muchos, inclusive de los conflictos sobre los cuales hemos trabajado en situaciones muy diferentes, empiezan así, ¿no? Con el hecho de que hay un proyecto más o menos que se quiere manejar en secreto o entre grupos cerrados, y de alguna forma no se logra guardar el secreto, entonces la gente se conforma y dice, bueno, están preparando algo sin tomarnos en cuenta. Y entonces veremos que esta discusión es bastante presente, ¿no? Entonces no se puede concluir si la participación refuerza o debilita el conflicto de una forma general, ¿no? Pero lo que sí podemos decir que hay mucha desconfianza de la participación de los dos lados. Entonces, y que no hay nada que prueba, aunque mucha gente dice que está muy seguro de esto, pero no hay nada que prueba que los efectos de los dispositivos de participación sea aplastar los conflictos. Y no hay nada que prueba, y muchas veces es cierto que los dispositivos de participación constituyen una escena para el conflicto. En algunos casos, inclusive se puede decir que los dispositivos de participación que se abren son el único momento o el primer momento en el cual grupos pueden agarrarse de algo para inconformarse. Es muy difícil inconformarse contra un proyecto que nada más la gente dice, bueno, pues no hay nada, es nada más una idea, espérense, ¿no? ¿Por qué van a hacer? Pero
En el momento en el cual hay una oposición, hay un dispositivo abierto, entonces puede ser este momento que se vuelve el primer momento del conflicto. Y de hecho, en algunos temas, hay grupos que no quieren participar y que se puede decir que hay una conflictualización de los dispositivos de participación, que dicen que el propósito de la movilización es impedir que empiece un dispositivo de participación. Por ejemplo, en Francia, en el caso de los rellenos de desechos nucleares, hubo un dispositivo de debate público muy específico, y los grupos opositores del lugar en el cual se pensaba hacer una experimentación para ver si se podía hacer, decían que no queremos discutir porque lo que se va a discutir son medidas de mitigación, cómo se puede hacer para hacer el proyecto, y entonces nosotros no queremos el proyecto, entonces nuestra primera decisión es impedir el debate público. Entonces tampoco es cierto que en todos los casos los grupos que se movilizan quieren ser escuchados, pero en muchos casos sí es cierto que los grupos quieren ser escuchados, entonces tampoco se puede discutir sobre esto, pero en algunos casos es el único momento en el cual se puede ganar. El conflicto, así nada más para decir una cosa a lo mejor un poco obvia, pero que también podríamos desarrollar. Dije que había que separar, pero en un primer momento, dispositivos de participación y acciones de movilización colectiva. Pero también se puede pensar que hay conflicto en la participación, en un debate público, incluso en una situación de mini público, puede haber un momento en el cual hay conflicto entre la gente, hay presencia de conflicto en la participación. Inclusive cuando no hay o no había grupos movilizados antes de el dispositivo de participación, que el dispositivo de participación se puede abrir. Pero también, menos idea, menos a lo mejor presente, pero se puede pensar de que hay mucha participación en el conflicto. ¿Qué hacen los grupos movilizados cuando se quieren inconformar en contra de una obra pública? Pues buscan informar a la gente, hacen marchas, pero también muchas veces hacen exposiciones, escriben memorias, escriben dictámenes, posiciones, hacen un trabajo que se puede decir de difundir su posición, pero también de ampliar el debate, organizan mesas de diálogos. Muchos de los grupos movilizados ahora sobre ciertos temas tienen mucho cuidado de una democracia interna del movimiento. Entonces organizan una forma de participar para internamente al movimiento, para que no haya simplemente unos líderes que deciden. Entonces se puede decir que hay mucha participación en los conflictos y que hay aprendizaje de la participación política, pública, de hecho de hablar en público en situaciones que están autoorganizadas por grupos movilizados. Otro elemento que veíamos en varias situaciones como otra paradoja, esta idea de la temporalidad, ¿no? Una de las discusiones que está en discusión en la ciencia pública, pero que también los funcionarios públicos siempre es una pregunta que siempre plantean. Bueno, está muy bien, queremos hacer un dispositivo de participación, podemos ser innovante, queremos abrir, pero ¿en qué momento vamos a hacerlo? O sea, ¿en qué momento de la idea del proyecto? Y siempre hay una disyuntiva compleja que puede ser demasiado tarde, demasiado temprano, demasiado tarde. Entonces, si se abre un debate solamente sobre la idea de hacer algo, sin que haya localización y todo esto, muchas veces esta idea puede ser muy poca, o sea, jala muy poca gente, que viene solamente los especialistas. Y entonces lo que pueden decir la gente que está alrededor de la mesa, pues no podemos decir nada del impacto del proyecto si no nos dicen dónde va a ser el proyecto, y entonces puede ser demasiado temprano. Es un poco una de las dificultades de cierta forma del debate público. O demasiado tarde. En otros casos, en lo cual la gente puede decir, bueno, pero si el proyecto ya está todo acabado, nos preguntan de una forma demasiado tarde nuestra opinión. Entonces es una tensión también que se ve de alguna forma.
Otra paradoja y otro elemento que podríamos ver también en varias situaciones, que inclusive que quieren ser abiertas, es lo que habíamos llamado la imposible y necesaria clausura del espacio de debate. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para que haya una deliberación o para discutir se tiene que poner gente alrededor de la mesa. Y para que haya un aprendizaje, una deliberación, que la idea misma de deliberación implica que la gente puede cambiar de posición, que haya una forma de negociación formal o informal con alguna gente que está alrededor de la mesa. Lo que es muy diferente a empezar a este tipo de elemento que implica una negociación, un acuerdo y todo esto, que solamente decir vamos a hacer reuniones públicas en lo cual viene la gente que quiere y vamos a hacer varios. Y ahí no son las mismas gente, es complicado, etc. Entonces es necesario, para que haya deliberación, cerrar el espacio de debate. No se puede abrir totalmente, o dejar abierto. Se puede abrir totalmente al principio, pero no se puede siempre dejar abierto y que sean gente diferente que llega. Inclusive, en un caso que Luigi Bobbio había trabajado, inclusive una experimentación en lo cual él no era solamente en posición de investigador, solamente en posición de intentar hacer un dispositivo innovador de participación, en lo cual alrededor de un incinerador la idea era discutir con todos los grupos bueno, la idea primero era esta idea de decir este incinerador se puede localizar en muchos municipios y en una zona particular. Entonces es la estrategia que en los textos llamamos despertar el perro que duerme, es decir, hacer exactamente el contrario de que hace muchas veces la política pública, es decir, no tenemos que avanzar lo más que se puede sin despertar la gente, sin avisar a la gente. Y él decía, hacemos el contrario. Para poder discutir, realmente tenemos que discutir con la gente con quien que se conforma. Entonces vamos a publicar que en una zona dada alrededor de Turín todos los municipios pueden recibir el incinerador y que abrimos una mesa de diálogo con representantes de cada municipio. ¿Qué pasa? En cada municipio se van a conformar la gente, no lo queremos, está bien. Mete a la gente alrededor de la mesa y después se organiza un trabajo de un año para decir, bueno, vamos a trabajar juntos cuáles son las condiciones o las compensaciones para encontrar una localización a este incinerador en este espacio dado, de una forma deliberativa entre esa gente que en parte son gente que al principio querían no aquí, pero la idea era convencer a la gente que sí se necesitaba de alguna forma encontrar una forma de tratar los desechos en un territorio dado. Y entonces trabajaron un año, escogieron, trabajaron y hubo una salida, no voy a contar toda la historia, pero ¿qué pasa después? Encontraron un lugar voluntario, me pusieron sobre la mesa algo que no se pone muchas veces sobre la mesa, la idea de compensación. ¿Qué compensación los municipios que no tienen incinerador le pueden dar al municipio que va a tener incinerador? Pero de una forma abierta, no de una forma de negociación política. ¿Qué compensación inclusive a nivel de otro equipamiento, dinero para el municipio? Y todo eso. Entonces se logra un acuerdo y ¿qué pasa al final? Pues al final hay otros grupos que dicen, pero pues no, pues ustedes discutieron un año, pero yo acabo de crear el comitato, bueno, en Italia se dice comitato, el comité en contra del incinerador. Ustedes discutieron sin nosotros no reconocemos a esta gente que estaba alrededor de la mesa, supuestamente eran los que se conformaban hace un año, pero negociaron, pero nosotros no. Entonces, para debatir y para deliberar se tenía que poner gente alrededor de la mesa, pero eso no impide que afuera no haya otra gente que diga, pues no reconozco esta gente. En este caso o en otros casos en los cuales grupos movilizados logran entrar en una forma de negociación, muchas veces esta posibilidad de que otro grupo o una escisión del mismo grupo pueda decir no reconozco a esta gente. Entonces era esta idea de imposible y necesaria clausura del espacio de debate. Para concluir y para dejar tiempo en la discusión,
Un elemento era esta idea que hay que relativizar la oposición entre conflicto y participación. Porque muchas veces, como lo decía, lo que se trabaja no son solamente sobre momentos de conflictos, inclusive lo que llamamos un conflicto, tema de Guadalcázar o de grandes conflictos ambientales, no son conflictos durante tantos años, son situaciones en las cuales por momento hay conflicto, por momento hay debate, por momento hay otras cosas. Entonces hay que realizar a lo mejor esta oposición entre conflictos y participación para interesarse más bien a lo que podríamos hablar modalidades de debate locales de proyectos. O sea, tomar el conjunto de la forma en la cual se debate localmente en un proyecto, en todas las instancias en las cuales se debate y no solamente tomarlo como conflicto. Y es decir, podemos hablar y analizar situaciones, esas situaciones que podríamos llamar situaciones de acción pública. Bueno, hay otros elementos, pero lo podría dejar aquí para dejar espacio para los comentarios y la discusión. Acción pública aquí, es la idea de que acción pública no quiere decir solamente en ese caso acción de los poderes públicos, ¿no? Hay otra forma que se utiliza en la sociología política de acción pública, que es toda acción que se debate en público, ¿no? Entonces, en este sentido, la acción de un grupo movilizado se puede considerar como parte de una acción pública, ¿no? Que es diferente de otra forma de pensar la idea de acción pública como acción de los poderes públicos. Pero aquí lo voy a dejar. Muchas gracias, Patrice. Pues rápidamente vamos a pasar a escuchar el comentario de Andrés Sierra de la Universidad de Estudios Urbanos. Andrés. Gracias, doctor, también por la exposición. Voy a tratar de ser lo más breve en mis comentarios para dar paso también a la apertura de los demás que tengan preguntas o alguna observación que hacer. A mí me ha parecido muy interesante esta perspectiva particular porque dentro de mis intereses de investigación está la cuestión de los conflictos y reconozco que muchas veces, en efecto, nos acercamos desde una posición muy normativa o normativizada al estudio de los conflictos urbanos, de la participación y muy influidas por los asuntos que mencionaba. Entonces, inicialmente me parece muy importante reconocer este aspecto de la productividad social de las relaciones del conflicto, atendiendo con esta visión pragmatista de cómo un conflicto en el proceso se va transformando. Y si un conflicto durante el proceso no se está transformando, entonces hay algo que está ocurriendo, y realmente un conflicto no es lo mismo al inicio que durante las negociaciones o durante los procesos de participación o al final. Y me parece que lo mismo también pudiéramos decir para los dispositivos de participación o las experiencias de participación. Entonces me parece muy valioso y muy importante esta propuesta para retomar una visión, digamos, no reificada o absoluta del conflicto o la participación, sino tal vez mucho más abierta y móvil, a entender la participación no como algo abstracto, sino como algo que tiene efectos concretos y que ocurre y que no es lo mismo al principio que durante y al final de un proceso. Y lo mismo con el conflicto, no entenderlo tanto como una categoría abstracta, sino observar las dimensiones concretas en las que se está manifestando. Entonces, para empezar, eso fue algo que me ha parecido muy importante, y quisiera mencionar algunos aspectos que yo creo que es importante rescatar para incluir en nuestros análisis, y finalmente después de eso también mencionaré algunas preguntas que me surgen y que me gustaría saber cuáles son sus comentarios o respuestas también. Para empezar, además del asunto de la participación como algo que se va modificando, es muy interesante pensar en cómo surgen o se desarrollan experiencias de ciudadanía y se responde ante la llamada o mencionada en algunos espacios como crisis de representatividad, digamos, de las sociedades modernas, ¿no? Que se habla mucho, por ejemplo, de esas crisis de representatividad, de ausencia de representatividad, de falta de mecanismos para que la democracia, digamos, representativa esté funcionando adecuadamente. Entonces, este tipo de perspectiva en la que planteamos este continuo entre conflicto y participación me parece como una herramienta muy interesante para atender a la pregunta de ¿realmente estamos observando una crisis de representatividad? Y hasta qué punto el conflicto y la participación están siendo influidos por esta crisis o transformando, digamos, la llamada crisis de representatividad de las democracias, se menciona, occidentales o modernas.
Entonces, en ese sentido, establecer esta relación entre conflictos y participación me parece sumamente interesante para despertar reflexiones al respecto, sobre todo pensando en las ciudades, ¿no? En la política urbana o en la representatividad otra vez dentro de las ciudades. Por otro lado, hay un concepto que se presenta en este texto de conflictos y concertación, que es este acrónimo de LULU, o el uso inaceptable del suelo local. Y me pareció muy interesante este acrónimo también porque, además de incluir el papel del territorio en los debates urbanos, nos hace entender cómo el uso de suelo se convierte, y ya desde hace tiempo, cada vez más en un aspecto en el que, digamos, la ciudadanía va cobrando relevancia. Es decir, cómo el concepto de uso de suelo, y uso de suelo específicamente en espacios urbanos, se relaciona con las experiencias de ciudadanía o con las formas de vivir o ejercer la ciudadanía en las ciudades de diferentes países y contextos específicos. Me pareció muy interesante como concepto y como aspecto que se podría revisar. Hasta qué punto los debates sobre el uso del suelo o la cuestión del uso del suelo despierta experiencias de ciudadanía en un sentido no tan convencional como al que estamos acostumbrados, ¿no? Entender la ciudadanía en el sentido de la participación electoral, o en el asunto, por ejemplo, de los presupuestos participativos, etcétera. El tema del uso del suelo, cómo entra también en este tipo de debates, y cómo es un elemento, me parece, fundamental para entender la relación entre conflictos y participación en espacios urbanos, la emergencia y sobre todo la politización del concepto de uso de suelo. Además, me parece que asumir una postura pragmatista es muy interesante para evitar lo que se menciona en los textos, tanto las posturas, digamos, del pensamiento agonístico por un lado, como por otro lado el pensamiento elitista. No tomar a priori, como se mencionó, una posición a favor de los conflictos o la participación, sino observar concretamente cómo se están afectando unos a otros en esta postura pragmatista. Me parece que ofrece una beta de análisis muy interesante. Ahora, creo también que todas estas betas de análisis nos pueden servir para discutir con algunas corrientes o con algunas perspectivas que tratan el tema del gobierno en las ciudades o de la política urbana. Y la primera de ellas, como se mencionó, es la perspectiva en torno a la democracia deliberativa o la importancia de la deliberación para los procesos democráticos. Me pareció muy interesante entender cómo, por un lado, los dispositivos institucionales y por el otro lado, la movilización y la subjetivación política se conjugan y se ponen en juego realmente cuando nosotros estudiamos algún proceso de democracia deliberativa o cuando le agregamos el adjetivo deliberativo a la democracia. Al mismo tiempo, esto que se mencionaba de enfocarnos no tanto en las críticas internas, sino en las críticas externas a los procesos de participación, me parece sumamente interesante porque en efecto encontramos muchos trabajos dentro de la ciencia política al respecto de la idea de la democracia deliberativa que se refieren a los procedimientos, ¿no? Los procedimientos deliberativos, a la crítica de los procesos, de cómo una democracia meramente procedimental no es suficiente. Entonces, me parece que para entrar en este debate de la democracia deliberativa es interesante incorporar el aspecto de los dispositivos institucionales y de la movilización que puede dar paso a la subjetivación política. Y algo que me surge también de reflexiones, como mencionaba al final, los contextos de acción pública o las situaciones de acción pública que pueden abrir oportunidades específicas, dependiendo del sector, dependiendo, digamos, de todo un marco normativo que existe. ¿Hasta qué punto estos regímenes de acción pública o estos contextos de acción pública son parte de un proceso de subjetivación política? Me surge la pregunta de si es importante incorporar en nuestros análisis de la participación en el conflicto la forma en la que los ciudadanos perciben o los habitantes perciben estos contextos o estas situaciones de acción pública. El aspecto de la subjetivación política muchas veces pues incluye ese término, ¿no? Muy de lo subjetivo, de cómo se construye, digamos, el sentido de la participación, el sentido de la movilización. Se entiende el concepto de politización muchas veces como la forma en la que colectivamente se va nombrando y se va estructurando una serie de demandas. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros deberíamos de enfocarnos en la forma en la que se percibe todos estos procesos por parte de los ciudadanos? ¿Es realmente la ciudadanía un concepto, digamos,
relevante en torno a esta relación de los conflictos y la participación? A mí me pareció que sí, con las lecturas y con la exposición, pero me gustaría también escuchar su propia opinión al respecto. ¿Hasta qué punto el concepto de ciudadanía es relevante y el de subjetivación política también? Por otro lado, y continuando un poco con esta línea, se me hizo muy interesante cómo esta perspectiva puede darnos herramientas para discutir el concepto de la ciudad post-política, como otro concepto que se ha estado escuchando mucho, ¿no? La idea de la post-política o de un escenario post-político en el cual se niega el disenso o se busca ignorar las diferencias, o con una idea muy asociada al dominio, digamos, entre comillas, neoliberal del espacio público. Entonces, me pareció a mí particularmente que este tipo de perspectivas que vinculan conflictos y participación nos puede dar herramientas para realmente cuestionarnos hasta qué punto la idea de una ciudad postpolítica existe en la realidad, hasta qué punto podemos hablar en términos concretos de una situación, digamos, de postpolítica, o cómo podríamos relacionar este concepto con la relación de conflictos y participación. Especialmente cuando pensamos en cómo la relación entre conflictos y participación incorpora el tema del territorio local o del espacio próximo, el espacio vital y el territorio en general, a debates sobre la definición del bien público. Porque muchas veces cuando se habla de la ciudad postpolítica pareciera que hay una especie de monopolio sobre la decisión de qué es el bien público que se impone y que ni siquiera los ciudadanos se pueden cuestionar. Pero en estos conflictos y en los mecanismos de participación estamos viendo cómo el territorio se vuelve un aspecto central en la definición del bien público. Entonces me parecía que cuando estamos observando este tipo de procesos, la idea de una situación de postpolítica tiene que ser tal vez matizada o relativizada o observada con un poco más de cuidado, sin asumir una posición como se mencionaba, de la idea de NIMBY, ni tampoco de los afectados como víctimas de un proyecto, ¿no? Sino como pensando en su participación y su involucramiento en torno a como se mencionaba también en los textos, la legitimidad no necesariamente de un funcionario público, de un actor en sí mismo, sino la legitimidad de la acción sobre el territorio. O sea, que lo que se está cuestionando aquí es que no solamente digamos quién tiene la legitimidad en un sentido abstracto, o quién es legítimo por sus propias características para decidir en general, sino quién tiene la legitimidad de actuar en el territorio. Entonces, me parece que cuando se incluye esta pregunta de quién tiene la legitimidad de actuar sobre el territorio, y estamos observando la relación entre conflictos y participación, tendríamos que matizar esta idea de la ciudad postpolítica. Pero de igual forma me gustaría escuchar cuáles son sus comentarios o reacciones al respecto de estas ideas. Por otro lado, y algo que parte más de la observación, digamos, de los casos concretos que he tenido cerca, se tiene la idea o existe también el discurso en torno a una especie de invasión de las esferas jurídica y política en torno a la toma de decisiones, o sobre todo de resolución de aspectos asociados a las ciudades o a la política urbana. Como la noción de que hay una especie de judicialización o invasión de la esfera jurídica de los debates políticos, y por otro lado una especie de politización de lo jurídico. Y me parece muy interesante esta idea porque yo me ponía a reflexionar en los mecanismos o los dispositivos de participación que pudiera observar, y en cómo dentro de muchos conflictos pareciera que hubiera una renuencia o una resistencia a involucrarse en mecanismos de participación, por un lado. Por otro lado, hay veces también que no existen o no se consideran suficientemente satisfactorios estos mecanismos, y entonces se tiende a utilizar medios, digamos, legales o recursos legales para articular y movilizar una serie de demandas, ¿no? Y que pareciera que una vez que se incorporan los medios legales, los espacios de participación son al mismo tiempo, digamos, afectados o modificados. Entonces, ¿cuál sería el papel de esta judicialización? ¿O existe realmente podríamos hablar de una judicialización del conflicto o de la participación?
no sé hasta qué punto estaría operando como un sustituto el amparo, ¿no? El recurso de amparo como un sustituto, digamos, a los mecanismos de participación en los esfuerzos de concertación, porque es lo que muchas veces, observando sobre todo a los grupos movilizados, emerge casi inmediatamente, ¿no? Vamos al mismo tiempo que hacer las marchas, metemos un amparo o un recurso de amparo. Y cómo eso está afectando, digamos, la participación, o la participación también está orillando a que el recurso de amparo sea necesario o no haya otra alternativa, ¿no? O que simplemente los movimientos consideran estratégico el proceso judicial antes que el proceso político por las ventajas que a ellos mismos les puede ofrecer. Al mismo tiempo, asociado al aspecto de la participación, algo que he podido observar también en los casos más empíricos es la importancia, digamos, del aspecto electoral y de las coyunturas electorales cuando se está trabajando o cuando se están instaurando tanto las mesas de participación como los dispositivos institucionales de participación, cómo son afectados por las coyunturas electorales. Por un lado, siento porque también se ha entendido mucho la participación en algunas instituciones o discursos como participación en términos electorales, ¿no? Que participar y ser ciudadano es votar esencialmente, que muchas veces los conflictos y los representantes políticos o candidatos a ocupar algún puesto aprovechan las situaciones de conflicto para ofrecer algún tipo de acciones cuando sean electos. Entonces, como las coyunturas electorales del lado de las movilizaciones pues están afectando también tanto los procesos de participación como los procesos de participación pueden ser tal vez hasta cierto punto acaparados por polémicas electorales cuando se trata de responder a este tipo de conflictos urbanos, y que muchas veces, como se observa, que cuando hay un cambio de gobierno hay una especie de oportunidad para la participación o para el cambio en las formas en las que se ha solucionado un conflicto. Y bueno, esos son como algunos elementos que a mí me parecieron muy interesantes, que dentro de la discusión creo que pueden surgir, y de la observación de los casos concretos, bueno, que me ha tocado estar cerca. Por otro lado, con el tema de las arenas deliberativas y del enfoque pragmatista de la relación de conflictos y participación, me surgían unas últimas preguntas. La primera de ellas tiene que ver en torno también al uso analítico del concepto de vida cotidiana en este tipo de investigaciones. ¿Hasta qué punto es importante reflexionar la forma en la que se viven, digamos, cotidianamente las rutinas, o incorporar el concepto de vida cotidiana ante los problemas de la relación entre conflictos y participación? Porque también surgen muchos trabajos, tanto en el campo, digamos, de la sociología como dentro de la geografía o de los estudios de ciencia política, en torno a la importancia de la vida cotidiana, ¿no? Incorporar el aspecto de la vida cotidiana y de los movimientos sociales casi como revoluciones en la vida cotidiana o irrupciones dentro de la vida cotidiana. Y me surge la pregunta de hasta qué punto es importante incorporar este tipo de perspectivas o este tipo de conceptos o preguntas en los espacios, en esta relación. Y hasta qué punto, por ejemplo, el papel de las rutinas diarias, de las rutinas de la vida cotidiana, son importantes a la hora de decidir o no involucrarse con un dispositivo institucional de participación, o de decidir o no involucrarse en la movilización en un conflicto social. Particularmente considero que es importante incorporar, al menos dentro de nuestras posibilidades de reflexión, el tema de las rutinas de la vida cotidiana. Por otro lado, también me surgía la duda sobre la relevancia de identificar un actor específico, que es el de los vecinos, en este tipo de procesos. Los vecinos como personajes o como actores que definen su ciudadanía a partir de justo de eso, de ser gente que vive cerca, que vive junta, y que de alguna forma el hecho de ser vecinos da una serie de herramientas, ¿no? Pienso particularmente, una vez más regresando al aspecto electoral, que
el hecho de ser vecinos les asigna naturalmente un mismo representante local, ¿no? En términos de a lo mejor un mismo diputado, etc. Y cómo eso se convierte tanto en tanto en un aspecto, digamos, social, subjetivo, de identidad colectiva de ser vecinos, pero también como una especie de asunto estratégico a la hora de presentar tanto un amparo como presentar una demanda a un representante electo, ¿no? Y bueno, por último, ya para terminar, creo que es importante una frase que se menciona en uno de los textos, que es la visión de pasar de los conflictos como juegos de suma cero a juegos de suma positiva. Entender como esta posibilidad, porque muchas veces nos acercamos a los conflictos esperando eso, ¿no? Que no se resuelvan o que se eternicen o no lo sé. Entonces cuando vemos así los conflictos como juegos de suma cero, que uno gana y uno pierde, y lo importante es determinar quién gana y quién pierde, y por qué ganó y por qué perdió, y al mismo tiempo generar alguna especie de denuncia, entenderlos como juegos de suma positiva, en donde las posibilidades son mucho más abiertas, o nos podemos llevar una serie de sorpresas, sobre todo cuando queremos observar los efectos concretos que tiene la participación. Regresando a la cuestión de la llamada crisis de representatividad con la que comenzaba, creo que justo entender los conflictos como un juego de suma positiva nos podría ayudar a entender, bueno, hasta qué punto estamos ante una crisis de representatividad y cómo, bueno, el conflicto, en lugar de ser, digamos, una especie de síntoma de una crisis de representatividad, puede ser un indicador de nuevas formas en las que se están debatiendo o tomando las decisiones, ¿no? Entonces, agradezco mucho su presentación, me pareció muy interesante establecer esta relación y este vínculo de conflictos y participación no como opuestos. Y bueno, hasta aquí yo dejaría mis comentarios, esperando también que hayan despertado en los demás asistentes el interés de realizar preguntas o algún otro tipo de comentarios. Gracias, André, muchas gracias. Patrice, pues puedes reaccionar ahora, si quieres tomar desde ahora algunas preguntas y comentarios de los demás asistentes, como tú quieras. Puedo reaccionar sí, un rato, por favor. Voy a intentar no hablar demasiado para contestar. Bueno, gracias por esos comentarios muy precisos, muy atinados, muy organizados, y muy interesante para el debate. A lo mejor no voy a contestar a todo porque hay muchas cosas que abrieron, que se limite también a elementos de los textos que no desarrolle mucho aquí. Me parece muy interesante efectivamente resaltar lo que dijo sobre de lo que se trata en las ciudades contemporáneas con esos conflictos, es efectivamente plantear de otra forma la cuestión del debate alrededor de los usos de suelo o de la compatibilidad entre usos de suelo, en particular en la Ciudad de México, pero en otras ciudades también, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de abrir el debate y en qué espacio se abre el debate sobre usos de suelo? Y también desde esta relación o no entre esos elementos de conflicto y el tema de la planeación urbana y los cauces abiertos en la planeación urbana. Y eso es por un elemento. Otro elemento, usted habló de ciudadanía, en la presentación no retomó la cosa ciudadanía, pero una de las conclusiones efectivamente de uno de los textos es que esos elementos, esos conflictos también la participación a dispositivos de deliberación pueden ser analizadas como experiencia de ciudadanía, no con un concepto efectivamente tradicional de ciudadanía que es nada más la pertenencia a un Estado, sino que el hecho de vivir algo que es, una de las definiciones de la antropología de ciudadanía, pero de esos nuevos enfoques es el derecho a tener derechos, ¿no? Entonces, reivindicarse como teniendo un derecho a tener derecho, a opinar y alimentarse como ciudadano. Y retomo ahí lo que dijo al final, pero después ya lo dijo, pero ese es hay un colega en Francia que escribió un texto que se llama el vecino como ciudadanía, o sea, una nueva forma de ciudadanía que es ser vecino, que implica efectivamente una legitimidad particular, pero también reivindicar esta posición de participar al debate público desde un punto de vista anclado, que no sea una descalificación, pero que al contrario sea algo que pueda permitir el debate público.
Lo que dijo sobre la percepción, efectivamente, es muy importante. De hecho, trabajamos en particular sobre la percepción, o sea, las herramientas para las investigaciones que estamos haciendo, que hemos realizado, son entrevistas, una gran parte, hay algo de observación de casos y de organizaciones, ¿no? Pero son gran parte entrevistas, entonces en gran parte trabajamos sobre narrativas, pero también sobre momentos de reflexividad, o sobre momentos en los cuales la gente exprime percepciones o forma de percibir elementos, ¿no? En todo caso, esto me parece muy importante. Obviamente, el otro tema, efectivamente, es que no había retomado aquí, es qué dicen esas situaciones de esta idea de crisis de la representatividad o crisis de la democracia representativa, en lo cual hay unos teóricos de la democracia participativa que consideran de que la democracia participativa es más democracia, y eso es lo que puede venir también resolver esta crisis de la representatividad. A lo mejor también lo que estamos en un momento en lo cual esta posición se desvanece un poco, ¿no? Entonces, porque vemos que hay situaciones en lo cual hay, inclusive en los países en los cuales la participación es la más desarrollada, que no es el caso de Francia, vemos que eso no resuelve la crisis de la representación, ¿no? O sea, habrá otras causas de ciudadanía, o que puede ser plantea otra forma de debate público, pero el tema crea, como manejamos en otros textos también, esta idea de espacios públicos, retomando a Merucci, esta idea de espacios públicos intermediarios, o sea, crea espacios públicos políticos, pero no resuelve directamente esta crisis de la representatividad, aunque se puede también pensar, como se lo dijo, en la relación entre los dos, ¿no? Entonces, los momentos electorales que están ligados también a esos elementos de decisiones públicas, no hay una separación. Y muchas veces en Francia o en otros lugares, en municipios chicos o en municipios periurbanos o en municipios rurales, cuando hay conflictos o cuando hay un tema ligado a un proyecto o a una infraestructura, muchas veces hay más política ahí que en las elecciones, y muchas veces como esos temas pueden durar 10 años, 15 años, o sea, la escena política de un municipio, una comuna en Francia, puede ser más en el conflicto que en el juego político, aún sí muchas veces hay lazos entre los dos. No son pocos los casos en los cuales hemos visto en Francia, en Italia, en México no sé, pero a lo mejor sí también, en lo cual líderes de grupos opositores piensan que tienen que tener también una posición de estrategia política de acceder al poder municipal o al poder comunal para pesar sobre esos elementos. Entonces hay un lazo y muy importante que se tiene que retomar. Sobre la postpolítica, y bueno, lo que vemos también es hay una paradoja, porque obviamente lo que vemos, podríamos también analizar los conflictos, la intensidad de los conflictos, como una forma no como una crisis de la democracia, más bien como una forma de salud de la democracia y de multiplicación de experiencia de ciudadanía. Entonces, el hecho de que haya grupos que quieren discutir, que existen, en lo cual hay muchos conflictos, pueden ser vistos como una de las condiciones de la democracia abierta o cierto tipo de democracia continental. Hay muchos lugares donde no hay conflictos o no hay esta forma de conflictos simplemente porque no puede haber, porque no hay elementos, o sea, no pueden existir este tipo de conflictos como experiencia de ciudadanía. Entonces, obviamente, bueno, esto nos lleva a otro tema que no voy a desarrollar aquí y que podríamos discutir en otro tema. Es efectivamente el lazo entre esos elementos y las formas de acción pública sobre la ciudad, sobre como dice Vicente, el hecho de gobernar la ciudad, ¿no? Entonces, cómo piensan los élites que gobiernan la ciudad a nivel de el desarrollo de una democracia técnica o de una democracia postpolítica, o de cómo lidiar, negociar con los conflictos. Entonces, había tradicionalmente en México, pero en otros países también, podía haber una separación entre política pública y gestión política de los conflictos, en lo cual gestión política de los conflictos
que podía ser de hecho una definición del papel tradicional de las secretarias de gobernación a nivel local o a nivel nacional también en México en la época del PRI hegemónico. Era también gestión política de los conflictos, que podían ser separados de una forma de políticas públicas. Cierto tipo de evoluciones con dispositivos de participación intentan ligar esos elementos, si no desvanecen. O sea, hay gestión política de los conflictos, inclusive cuando hay dispositivos institucionales de participación. O sea, los diferentes niveles pueden ser al mismo tiempo. Inclusive, y voy a dejarlo aquí para poder discusión, también es el caso, no subrayé aquí el tema de la relación, de la dimensión jurídica o de la judicialización. Efectivamente, se puede decir que es otra forma también de tratar las oposiciones y los conflictos. Y hay mucho judicialización también en México, como en otras partes, de los supuestos derechos a la participación o a la consulta que están en las leyes. Hay muchos proyectos que pueden ser parados porque un juez considera que no hubo una consulta o que la consulta que hubo no cumple los requisitos. Entonces ahí, aunque no se sabe muy bien qué tipo de consultas se tiene que hacer, pero la idea de consulta puede ser también un elemento para verificar. Otro elemento que vemos también en varias situaciones de conflictos es que para los grupos movilizados la vía judicial es una vía que se puede jugar al mismo tiempo que la vía de la participación o que de la gestión política. Pero es lo que ahí sí es más traumático del lado de los funcionarios públicos. En algunas entrevistas la gente me dice, pero ¿cómo voy a reunirme con esta gente si me lleva frente a un juez? Uh-huh. Pero eso es la condición misma en Francia y en Europa, lo que hay muchas reacciones jurídicas, hay mucha movilización del derecho ambiental más que en México. Es la forma de existencia de muchos debates, en lo cual las asociaciones ambientales o fueron frente al juez o llegan muchas veces con un abogado, no tanto para ir frente al juez, sino para decir, para argumentar jurídicamente, podemos hacerlo. Entonces ahí es una forma que puede reforzar el elemento. Y no es uno o el otro, puede ser varios elementos al mismo tiempo. Nada más hay un debate interesante en Francia, y allí lo dejo, sobre este tema, por ejemplo, en lo cual los jueces, hay grupos que piden a los jueces dar más definiciones sustanciales de lo que tiene que ser la participación. Y muchas veces los jueces no lo quieren hacer. Entonces tienen una definición muy minimalista de la participación. Es decir, se reforzó en las leyes el hecho de la concertación, de la participación ligado a los documentos de urbanismo. Hay muchos recursos jurídicos sobre esto, en lo cual los grupos dicen, bueno, pero eso no fue realmente participación, fue información y todo eso, y los jueces no quieren entrarle en esto en Francia, porque sería definir qué es una buena participación y dejan eso a los poderes locales, que tienen que hacer algo muchas veces, y algo a veces no es muchas cosas. Y bueno, obviamente la vida cotidiana es importante retomarla, y sería importante en la investigación no retomarla no como una parte de la investigación y no como una referencia implícita o explícita. Tenemos en diciembre un seminario en Francia sobre justamente cómo en la situación de movilización hay muchas referencias muchas veces implícita o explícita a algo que es una comunidad que preexiste, una comunidad rural o un barrio popular, en lo cual se piensa que porque es un barrio popular hay una cohesión, se vive como una comunidad y con una idea muchas veces soñada de lo que es realmente una comunidad en campo rural. Entonces, y ahí este debate es presente en México también, pero y entonces para no recurrir a elementos implícitos de que la gente que se moviliza son la gente que se moviliza porque quiere su barrio porque hay como una comunidad, es interesante ver realmente la vida cotidiana de la gente. Entonces ver si no es que no haya barrio, que no haya relación afectiva al barrio, etcétera, pero hay que no
tomar, o sea, incluir este tema en la discusión. Y lo que vemos en muchos casos, inclusive en casos que habíamos podido trabajar, otra gente ha trabajado que son emblemáticos de este modelo de la comunidad agredida, como el caso de Tepoztlán, por ejemplo. La gente movilizada en Tepoztlán, y hay mucho trabajo sobre eso, son un grupo muy heterogéneo, aunque la idea de la comunidad es muy fuerte también. Entonces, interesarse en la vida cotidiana, no dejarse ir por esta idea del barrio, que es muy fuerte en la idea, pero inclusive en Francia, en muchos lugares del barrio popular. Y yo quiero que interesarse también a lo mejor a trabajar sobre otras escalas. Y una de las únicas personas que ha trabajado sobre esto es Julien Boudreau, que no está aquí, pero que es parte de los organizadores, que justamente en sus trabajos muestra cómo la socialización a la gran ciudad, la vida cotidiana de la gran ciudad puede participar a la socialización política. Y eso me parece muy interesante, esos trabajos, porque hay pocos trabajos que justamente buscan esto, no a la escala del barrio, pero a otra escala de la experiencia de la vida cotidiana de la metrópoli. Y pues ahí lo voy a dejar. No, sí, para Soma, juego a Soma, eso es importante, porque lo que estamos viendo más bien en los casos sobre desarrollo, sobre gestión de los desechos, la mayoría de los casos son es un juego de suma cero en lo cual los oponentes ganan, es decir, no se hace el proyecto. En algunos de los casos estábamos planteando esta idea de que a lo mejor se produce otra cosa cuando lo que se produce no es solamente que no se haga el incinerador, pero que se abre un debate local sobre cómo manejar los desechos. Porque en muchos de los casos en los cuales no se hace en incinerador, pues los desechos se van a otra parte, no sabemos, ¿no? Entonces, como Vicente muestra en algunos trabajos, se cierra el relleno sanitario en la Ciudad de México y los desechos están en alguna parte alrededor. Pero entonces en algunos casos el conflicto permitió cambiar las posiciones y reabrir el debate sobre qué hacer con los desechos o cómo arreglar un problema. Eso es lo que llamamos a lo mejor juego de suma positiva, es decir, que la deliberación produce un cambio en las posiciones de los actores. Pero también ahí se tiene que, pero lo dejo aquí, diferenciar entre tipos de proyectos. Citamos también a Hirschman, que diferencia mucho los conflictos entre los proyectos que son sí o no, o los proyectos más o menos, entonces más o menos ruido. O sí o no una construcción. Entonces, en los conflictos que son más o menos ruido, más o menos contaminación, etc., es más fácil entrar en una negociación o en una forma de gestión que en los conflictos en los cuales son sí o no, en los cuales no queremos algo, entonces no vamos a entrar en una negociación. Pero aún así puede haber en algunos casos formas en las cuales se dice sí o no, pero no grupos que no pueden, que se puede considerar que sí se tiene que hacer algo para manejar este tipo de cosas. Por eso también el tema de desechos es importante, porque como decía algunos gente trabajando sobre eso, los desechos, pues hay que hacer algo con ellos, entonces hay que encontrar, están ahí, ¿no? Se puede no hacer una autopista, se puede no hacer un puente, se puede hacer pero si no se hace algo para manejar los desechos, se tiene, de todas formas hay algo que hacer con elementos concretos que se pueden reducir o otras. Pero bueno, lo voy a dejar para que se pueda discutir. Gracias, Patricia. Pues tomo yo a quienes deseen participar, Sonia y Laura de entrada y Josué. ¿Les parece si tomamos las tres, por favor? Yo estaba pensando ahorita que hablaba de esa necesidad de no temerle tanto al conflicto, no querer apagarlo, extinguirlo de algún modo lo más pronto posible. Estaba pensando en el papel de los líderes clientelistas aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, y cómo utilizan esa, digamos, ausencia de conflicto como palanca en las negociaciones con el gobierno urbano. Yo estaba viendo un caso que está asociado a la supervía, donde
en una parte donde también pasó la supervía y hubo que pues expropiar vivienda, que se llama La Angostura. Nunca jamás este caso llegó mucho a los medios porque ahí no hubo conflicto social, se hablaba mucho de la Malinche. En La Angostura lo que había era una organización clientelista muy poderosa y la líder de esta organización hizo toda una negociación muy exitosa con el gobierno de Ebrard, diciendo que a cambio de la ausencia de conflicto social en su zona, lo que ella necesitaba era legalizar el predio a nombre de su asociación AC, que antes había invadido el predio. Y esto se logró. Entonces, yo nada más me pregunto, ¿qué pasaría en la ciudad si de repente tuviéramos esa idea de que no todos los conflictos vale la pena pagarlos? ¿Cómo cambiaría esto, ese tipo de dinámicas de poder? Ahorita me llegó a la mente. Y otra cosa que tiene que ver, pues quizá de manera más general con esto, ¿no? Hay cierta aversión precisamente al conflicto abierto en general en la cultura política mexicana. Y eso ha existido en la época de la hegemonía priista, pero lo que hemos visto del PRD en el gobierno de la Ciudad de México han heredado también esa actitud hacia el conflicto. Entonces es algo bastante profundamente arraigado y pues me pregunto cómo lo podemos ir superando pues para aprovechar mejor de esos conflictos, ¿no? de su productividad en todos los sentidos. En parte también pues ahí me gustaría oír sus comentarios sobre Francia. Yo me pregunto si somos tan impacientes tanto con los conflictos como con las formas de participación que se nos vuelven simulación, porque los políticos tienen esa urgencia de pues cumplir e inaugurar los proyectos dentro del sexenio, ¿no? Con que no los vamos a poder reelegir, tiene que ser rápido. Eso, por ejemplo, de que se negoció durante un año con los municipios, me llama muchísimo la atención. ¿De dónde tanta paciencia? ¿Es nada más porque se puede reelegir a los gobiernos locales o hay algo más que explica esa mayor tolerancia al tiempo y esfuerzo que toman esos procesos? Gracias. Buenas tardes. Pues primero felicitar los comentarios, bueno, toda la propuesta teórica que plantea para analizar los conflictos. Me llama mucho la atención esta propuesta de superar la idea normativa que tiene la ciencia política de contrastar un poco los procesos, pensando no solamente en la simulación, sino en las formas de deber ser. Y quisiera preguntarle si en esta identificación de los efectos que tiene el conflicto dentro de su propuesta analítica está analizar los impactos sobre la estructura del Estado y vamos a mirar las tensiones que hay a nivel de las relaciones intergubernamentales, como en procesos digamos que se dan dentro de la ciudad, la distribución de competencias entre lo local, lo estatal, lo nacional entra a jugar y cómo esos conflictos van también retroalimentando un poco la estructura del Estado. O sea, no solamente quedarse, digamos, en este uso de recursos jurídicos por parte de las poblaciones para que entre la parte judicial a mediar, sino cómo también se juega el Estado en sí mismo la coherencia en sus intervenciones. O sea, el Estado no es un actor unitario y en este momento precisamente las formas de intervención del Estado atraviesan una crisis en cuanto hay otros marcos de relación que están afectando cómo debe actuar, y eso también genera un problema de legitimidad porque el Estado tradicionalmente tiene unas formas de intervención que ahora no se ajustan a lo que la sociedad le pide o con la misma velocidad que dan los procesos. Entonces quisiera preguntarle si en este marco se plantea el análisis de las formas de cooperación, la coordinación intergubernamental, y preguntarle también si dentro de la propuesta se ha considerado el análisis de la participación pero en los momentos de veeduría y seguimiento a los proyectos. O sea, como lo veo planteado es un poco más frente a la instalación de la infraestructura, frente al efecto de una acción pública, pero ¿qué pasa en estos contextos donde ya sucede la intervención y son los efectos de la misma lo que empieza a desatar nuevos conflictos? Entonces, ¿cómo entraría esto ahí? Y también, ya lo último, es una pregunta sobre las coaliciones discursivas que se van generando en los conflictos, también cómo se está analizando esto en términos de la participación, cómo se construyen esos discursos y qué efectos reales tienen en el resolvimiento del conflicto. Gracias, Laura. Hijo, suerte. Sí, gracias. Mi pregunta son dos preguntas muy específicas. Para formular las mismas, tomo como referencia un caso que me interesa a mí personalmente para investigación, que es el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Y mi pregunta gira en torno a que nos pueda platicar, ya nos da un poquito de pistas en el texto que leímos, pero quisiera que nos ampliara más desde su visión cuál es el papel del conocimiento técnico-científico, es decir, el papel de los expertos, del saber técnico, en esa relación conflicto-participación. O sea, que nos ampliara un poquito más, sobre todo en casos de infraestructura tan complejas como un aeropuerto donde conviven saberes muy diversos, aeronáuticos, ingenieriles, arquitectónicos, de planificación urbana, regional. ¿Cómo abordar el análisis de estos actores, o sea, los expertos, y del elemento del conocimiento técnico-científico, que al final de cuentas pues, puede tomar diversas posturas en el conflicto, ¿no? O sea, pueden estar a favor y pueden estar en contra. Entonces, ¿cómo abordar este papel de lo técnico-científico, de los expertos, en esta relación que usted maneja y que usted aborda aquí entre la participación en el conflicto? Eso sería. Gracias, José. Pues no sé si quisieras tomar 3 o 5. Sí, podemos tomar. ¿Quieres tomar aún más? Como tú quieras. ¿Cómo quieres? Bueno, puedo intentar responder. Bueno, aversión del conflicto como específico de la cultura política mexicana, no sé. Se puede decir también que en Francia hay una aversión al conflicto también de los funcionarios públicos. Se puede decir también que en la forma de funcionamiento del PRI hegemónico, el conflicto era la única forma de participación. Yo pude trabajar hace mucho tiempo en Puebla, en lo cual había muchos conflictos, en lo cual no había participación. Había muchos conflictos y la única forma de discutir sobre proyectos públicos era gente que está en la calle, que dicen somos el pueblo afectados por una decisión. Y eso era la cultura política mexicana, y es la cultura mexicana política. Yo diría que es el contrario. La cultura política mexicana tradicional, perdón, no puedo hablar de la cultura mexicana. De hecho, normalmente no hablo de cultura, pero entonces, digamos, el funcionamiento político, una parte del funcionamiento político con lo cual hemos podido trabajar con alguna gente que se interesaba en esas épocas el tema de cómo se hacían proyectos, era justamente resaltar que el conflicto era un momento de negociación después de la decisión, pero un momento de negociación, muchas veces que llegaba a una negociación, hasta una negociación política para dar ventaja a grupos, pero a veces una negociación que podía decir mover el proyecto o la decisión. Entonces sí había conflicto, pero al mismo tiempo hay aversión del conflicto, pero hay aversión del conflicto en muchas partes. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, eso es muy complicado, pensar analíticamente, efectivamente, qué pasa en el caso en el cual hubo una negociación previa a algo que hubiera podido ser un conflicto, en el cual los actores... Entonces, eso podría decir que sería interesante pensar de otra forma a una idea que había sido destacado por Emilio Dúo, pero que no se le ha tomado con otros que sí, esta idea de orden urbano o de orden local, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las presencias en un barrio de quién tiene, o sea, cuáles son los lugares de intermediación que hace que haya aquí un orden local en mano a lo mejor de lo que usted dice, lo que definiste como un líder clientelista, pero que ellos se presentan como otra cosa, que controla el territorio y que organiza un orden político local. Entonces, eso es una reflexión interesante, pero que no sale del conflicto. Entonces, no sé, hubiera sido bueno no negociar para que haya conflicto. Entonces, no sé. Entonces, pero es una pregunta muy interesante porque en muchos casos hay gestión política que logra pasar y tener intermediación para evitar los conflictos. Puede que yo tenga una discusión muy interesante de una forma comparativa internacional, es decir, quién organiza el territorio, efectivamente, y quién puede ser la intermediación. Porque el líder se le puede decir que es clientelista, pero también se puede decir que construye una forma de intermediación y que no existen en otros barrios. Para plantear antes del conflicto una forma de negociación. Entonces, pero no estoy defendiendo aquí un líder clientelista que no conozco. La idea del Estado, del impacto sobre la cohesión del Estado y
Lo que hay que tomar en cuenta una cosa que no he subrayado aquí también, es decir, bueno, muchas veces no hay mucha participación, pero lo que sí en muchos casos hay más concertación entre actores públicos. Y muchas veces en esas coaliciones de proyecto que identificamos, muchas veces los actores públicos piensan que son más abiertos porque entran en mucha discusión con otra parte del Estado, con otro ministerio, con el municipio, con otro nivel de Estado. Entonces piensan que la forma de decisión es mucho más abierta, no es una decisión que es de un solo poder, ¿no? Entonces, sí, en muchos casos, yo creo que hay más concertación en el sentido de justamente para reforzar los proyectos, se piensan que por una parte de gestión política o de gestión entre el nivel de poder, se organiza más este tipo de debate que implica elementos sobre el Estado. O sea, cambiar la forma de pensar la acción pública. Otro elemento sobre la participación, de lo cual no he hablado aquí, pero que es presente en la acción pública ambiental también, es esta idea de que sí, y yo creo que sí, de una forma más presente que antes, hay más a varios niveles del gobierno entes consultivas, en lo cual, a nivel ambiental, en lo cual hay de alguna forma asociaciones ambientales, grupos que están alrededor de la mesa en el momento de diseño de política pública o en el momento de evaluación de política pública. Entonces eso sí puede tener un impacto sobre la forma de aprendizaje del Estado. Hablo de coalición discursiva. Hay una cosa que me interesa mucho también, es esta idea que maneja un sociólogo francés que se llama Francis Chateaurenaud. Es esta idea que hay una trayectoria de las causas, en el sentido de causas, de los, no sé. Se traduce causa como lo que motiva un movimiento, claro. La causa que defendemos. La cosa o el tipo, la cosa que defendemos, claro. O sea, hay una trayectoria en una sociedad dada. Y él considera que utilizando este análisis discursivo justamente de todo lo que se produce, se puede decir en qué momento interviene una movilización local. Es decir, que cada movilización local no interviene sola. Alguien que se va a movilizar en contra de un incinerador no reinventa el debate sobre el incinerador. Se pone en un momento dado en lo cual existen algunos elementos que son momentos de forma de pensar el problema, de representar el problema, de analizarlo y de tener una discusión sobre el elemento. Entonces, y a lo mejor esta causa específica va a hacer avanzar el tema. Entonces, trabajando tipos de proyectos por tipos de proyectos, se puede decir que hay un momento también de la construcción discursiva o la construcción de la forma de pensar el tema, ¿no? Un conflicto sobre las antenas de teléfono móvil se puede, y de hecho es el tipo de trabajo que hacen, empezar a hacer una genealogía del primer conflicto, de cómo se construye, de cómo ahí hay papel de expertos, que hay también un debate a nivel de es peligroso, no es peligroso. Entonces, que a la vez se vuelve a plantear a nivel local, pero que al mismo tiempo representa un momento en lo cual en una sociedad dada se plantea un problema dado. Y lo interesante también es que ahora ahí se puede reflexionar sobre redes internacionales de grupos. Entonces no quiere decir que, o sea, puede haber conflictos en una sociedad en lo cual el sistema de actores sobre un tipo de proyecto no existe realmente, pero que se va a relacionar con otros de formas transnacionales. El papel de los expertos. En el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, no voy a opinar directamente sobre este tema, que está en debate y que va a estar a lo mejor el objeto de una consulta, no sé cómo se va a hacer realmente, cuál es la pregunta que se va a plantear y a quién se va a plantear, pero
el papel de los expertos en general, podemos decir que, pero usted me va a decir si es cierto en el caso del aeropuerto o no, que estamos en un momento dado en lo cual los expertos no tienen la última palabra. Es decir, entonces, pero es más en la cuestión de riesgo, ¿no? Entonces, la idea de la sociedad de riesgo no es de Hirschberg, no es solamente que hay más riesgo que antes, es decir, que la ciencia hoy, o sea, no hay una salida que se busca del lado del experto o de la ciencia o del debate entre expertos, porque falta de alguna forma una confianza entre la ciencia, o más bien lo que él dice que es que la experiencia de vivir rodeados de expertos más precisamente y de dispositivos de protección de los riesgos, no nos da más confianza en esos sistemas expertos, al contrario, nos hace que la experiencia misma nos dice, pues a lo mejor lo que nos dicen hoy, dentro de 10 años nos van a decir que es peligroso, a lo mejor que hoy no nos dicen, y de hecho eso es la experiencia de la evolución de las normas ambiental, o sea, es la paradoja de la norma ambiental que dice, bueno, hoy hacemos una norma más precisa que protege más, pero que decir esto tiene muchas veces como impacto de crear desconfianza y no de crear confianza. Eso es muy claro en el caso de los incineradores, cuando salieron las nuevas normativas a nivel europeo y en Francia diciendo, bueno, ahora vamos a proteger más la población, bajamos de 10 veces los niveles autorizados de contaminación, de emisiones, y se van a quedar tranquilos. Al contrario, la gente dice, pero construyeron muchos incineradores con la antigua normativa, y que nos dice que dentro de 5 años nos van a decir que se tienen que tomar en cuenta cosas que no se toman en cuenta, los micropartículas, la relación entre grupos. Entonces, de ahí los expertos están en una situación más difícil, en el sentido de que no hay una salida definitiva a un tema, hay más bien un debate que puede ser abierto y que es más ligado al tema de la confianza, inclusive la confianza institucional, que el tema de creer en la... Bueno, eso es un tema interesante. Pero en el caso del aeropuerto, no sé. Entonces, tomé un taxi que me dijo que tenía que hacer el aeropuerto y me explicó la teoría del hub, y me dijo que la teoría de los sistemas de nivel de redes. Entonces, y el taxi estaba muy informado hablaba como un experto de transporte para decirme por qué se tenía que hacer. Pero bueno, yo no tomo parte en esto. Muy bien. Bueno, estamos justo en este momento es sobre el tiempo. Entonces, quizá una más, alguien que diga no puedo dejar de hacer mi pregunta, o si no, pues si no hay más, pues no nos queda más que agradecer, Patrice, que hayas aceptado venir al seminario. Solemos ser muy con las 2 horas de gracias de por las discusiones. Y pues nada, a todos muchas gracias. A los que no son de Estilos Hermanos, perdón, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Vienen de Derecho. Pues muchas gracias, bueno que vienen. Y pues nada, los invitaremos a la próxima sesión, no sabemos cuándo será, pero recibí la invitación, y a Andrés, muchas gracias por los comentarios. Por eso es seminario permanente. Es un seminario que tratamos que sea 2 veces al semestre, eso es. Gracias.